hoy vamos a terminar la serie de Elías, ¿ok? Para los que los que quizás hoy vinieron, pero no estuvieron viniendo los 3 fines de semana anteriores, hubo una serie de Elías, ¿verdad? Y hoy vamos a terminar la serie de Elías, gracias a Dios, pero antes de comenzar te voy a pedir que repitas después de mí, este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto, me alegraré y me gozaré en él. Sonríele al que tienes al lado porque ya no tenemos cubreboca, o sea que ya pueden ver tus dientes, ¿verdad? Sonríele, dile, qué bueno que estás acá. Y bueno, lo que te voy a contar sucedió en Primera de Reyes 19, del versículo 1 al versículo 15. Vamos a hacer como un resumen, ¿no? Elías, el primer fin de semana que lo tocamos, hace una entrada espectacular y después Dios le dice que se vaya a esconder al arroyo Querit, ¿verdad? Después de que sale del arroyo Querit, Elías se presenta, hace llover fuego del cielo, hace llover después de un largo tiempo que no había llovido, que había sequía. Y después de eso, después de que Elías hizo llover no solo agua, sino fuego del cielo, sucede esto en Primera de Reyes 19, del 1 al 15. Recordamos que Elías dejó que viviera el rey Acab, ¿ok? Lo dejó vivo. Entonces va el rey Acab y le dice a Jezabel lo que había sucedido cuando Elías había hecho llover, y le dice que había matado a todos los profetas de Jezabel. Entonces Jezabel se enfurece y manda un mensaje, y este es el mensaje que Jezabel le manda a Elías. Le dice: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. ¿Qué creen que hace Elías? Bueno, para los que ya leyeron esta parte de la Biblia, yo me preguntaba, yo iba leyendo y yo decía, pues obviamente Elías se le enfrentó a Jezabel, ¿no? Pues había hecho llover fuego del cielo. Yo creo que decía, Señor, que le caiga un rayo. Y decía, ¿no? Sin en cambio, Elías no hizo eso. Elías escuchó el mensaje de Jezabel y salió huyendo. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo es que después de un acto tan poderoso, de lo que había hecho, de los milagros, de ese milagro que se había presenciado, Elías le basta con escuchar un mensaje y salir huyendo? Elías se va a un desierto y se le aparece un ángel. Y el ángel le dice a Elías: anda, bebe y come. Elías come y bebe y se duerme. Se le aparece por segunda vez y el ángel le dice: Elías, bebe y come. Pero esta vez le dice algo diferente. Le dice: levántate, que tu camino aún es largo. Entonces Elías se levanta, ¿verdad? Come, le hace caso al ángel. Pero hoy yo quiero decirte algo, iglesia. Jezabel se tomó la molestia de ir a ella personalmente a decirle a Elías lo que iba a hacer. ¿Qué bastó? Un mensaje, ¿sí? Y yo quiero decirte que a veces el diablo así es con nosotros. No se ensucia las manos, sino solamente manda un mensaje a través de una persona, a través de una noticia. No se ensucia las manos, te manda un mensaje, tú lo escuchas, lo crees y te desanimas, ¿sí? Dile al que tienes al lado, pon atención en aquel que te está enviando el mensaje. Elías sintió que todos lo habían abandonado y decidió alejarse. Jezabel envió un mensaje mentiroso. No hizo la gran cosa, solo envió un mensaje y desanimó a Elías. Oye, iglesia, quiero decirte que así como Dios usa gente para levantarte, para llenarte de fe,
para llenarte de esperanza, para decirte que tu situación va a cambiar. El diablo también envía gente para desanimarte, para desenfocarte, para decirte no puedes, llevas años, no cambias, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que tenemos que escuchar de quién es el mensaje. Dios jamás va a enviar un mensaje diciéndote no puedes. Dios jamás va a enviar un mensaje diciéndote ya no hay esperanza. El problema es que tú y yo a veces no prestamos atención a los mensajes. Sí. Elías escuchaba la voz de Dios, sin embargo, en esa ocasión decidió solamente escuchar el mensaje que Jezabel le había enviado y decidió apartarse. El enemigo usa mensajes como lo fue el mensaje de Jezabel. Y quiero que pongas atención a esto, iglesia. Para no ser él el que tenga que matarte o destruirte, el enemigo envía mensajes para que él no mete las manos, sino envía mensajes para matarte o destruirte. Y que no sea él, sino que seas tú por las decisiones que tomas, que seas tú aquel que destruya tu propósito, aquel que destruya tu llamado, solo por escuchar un mensaje. Cuando uno se encuentra desanimado, el enemigo usará sus mejores armas, ¿sí? Pero también tenemos que aprender nosotros a usar nuestras mejores armas. El enemigo usará sus mejores armas y una de ellas es la exageración. Dile al que tienes al lado, no seas exagerado. Va a usar la exageración. ¿A poco no les pasa que empiezas a sentir algo y dices, nadie me quiere, nadie en esta tierra? A nadie le importo, ¿no? Nadie me escucha. ¿Eso no es exagerado? ¿Sí, de verdad a nadie le importas? ¿Sí es en serio? ¿Sí es en serio que nadie te escucha? Quizá terrenalmente nadie te escucha, pero hay un Dios que te escucha. Pero ¿qué hace el diablo? Ocupa la exageración, que sientas en exagerado ese sentimiento, ¿sí? ¿Para qué? Para desanimarte demasiado, ¿sí? Elías dijo, solo he quedado, quítame la vida, Señor. Quizá tú no has dicho algo igual, o quizá sí, ¿verdad? Pero Elías, después de hacer ese gran milagro, dijo, Señor, solo he quedado, mejor quítame la vida. ¿Y cuántos de nosotros no hemos dicho, Señor, nada cambia, mejor ya? Estaba mejor allá afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque el diablo usa la exageración y te pone un velo que no te hace darte cuenta de la verdad. En primera, que nunca estás solo, ¿sí? Te hace pensar que la situación nunca va a terminar, pero yo quiero decirte, toda prueba tiene un tiempo, ¿sí? Pero el enemigo hace que se te olvide eso. Quizá tú has dicho, nada cambia, ¿por qué me esfuerzo? Todos alguna vez nos hemos destruido, a ver si me entienden este ejemplo. Todos alguna vez nos hemos sentido destruidos como un pan tostado remojado. ¿Alguien ha remojado un pan tostado? No aguanta salir, o sea, se cae. O sea, no, bueno, si no lo han hecho, inténtenlo y entenderán el mensaje. O sea, eso es devastador. O sea, sentirte como un pan tostado remojado en té o leche es devastador porque, de verdad, o sea, metes el pan tostado y lo sacas y así, ¿no? Y se bate todo. No lo intenten, o si lo intenten, no se lo coman porque ya no se antoja. Sí, pero todos alguna vez nos hemos sentido devastados como un pan tostado remojado. Cuando llega el desánimo a nuestra vida, pueden suceder 3 cosas, iglesia. Espero que tú te estés ahí analizando a ver cuál de estos 3 eres. Las primeras, o sea, el primer ejemplo que quiero darte es aquel que está desanimado y se rodea de cualquier tipo de personas, ¿sí? Y entonces empiezas a escuchar, déjalo, ya no vayas, ay, ¿para qué tanto? No, te rodeas de cualquier tipo de personas, o sea, no te importa y crees todo, o sea, lo que todos te dicen, tú lo crees, ¿sí? El segundo grupo de personas, no sé en cuál te encuentres, ¿verdad? Yo hacía el mensaje y me ponía palomita. El segundo grupo de personas es aquellos que se convierten en una isla desierta.
¿ok? Tienes que cruzar todo un océano para poder encontrarlos. ¿Por qué? Porque se alejan, porque huyen, porque quieren estar solos. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque están desanimados. Entonces tú tienes que cruzar el océano para poder irles a dar un abrazo y decirles, no pasa nada, aquí estamos, ¿sí? Y el tercer grupo de personas es aquellos que escuchan la voz de Dios, ¿sí? Pero casi nadie está en el tercero. Normalmente siempre escuchamos el mensaje y nos vamos a los dos primeros. O te rodeas para no querer sentir aquello que te está lastimando, ¿sí? O te alejas completamente y te tiras, ¿no? Ay, no contestas los mensajes, sales del grupo, buenas tardes. Yo espero que nadie lo haga acá, lo reprendo. Elías sintió que todos lo habían abandonado y decidió alejarse de su fiel compañero, o sea, Dios. ¿Sí? Una de las armas más grandes que el enemigo ocupa es traer división al cuerpo de Cristo. Porque si te encuentras dividido, constantemente te sentirás desanimado. ¿Por qué? Porque no habrá quien te levante. ¿Sí? ¿Amén, iglesia? Elías hizo cosas sobrenaturales porque era obediente. O sea, escuchaba la voz de Dios y él era obediente. Pero tenía algo Elías que llamaba mi atención. Sacaba 10 en la clase porque era obediente, pero su estabilidad emocional no era de 10, ¿sí? Yo no sé cómo es tu estabilidad emocional. Dice la palabra que no tenemos que ser como las olas del mar que vienen y van. Yo te pregunto, ¿cómo es tu estabilidad emocional? De repente dices sí y de repente dices no. El día de ayer, pues me estaba yo bañando y de repente Dios me hablaba, ¿no? Y me decía, tienes que decirle a la iglesia. Y yo no sé para quién sea este mensaje, pero Dios me decía, tienes que decirle a la iglesia, tienes que decirle a alguien, no sé para quién sea, pero me decía, diles que han estado batallando en sus pensamientos y han querido estar bien, pero la batalla continúa. Y me decía el Señor, oran y anhelan una respuesta. Pero yo quiero que les digas que la respuesta va a llegar. Pero me prometieron orar y no lo están haciendo. Me prometieron leer la Biblia y no lo están haciendo. Están tocando, se mantienen y me dicen, aquí estoy, Señor, sirviendo. Están tocando, pero no se les ha abierto la puerta porque no están orando y no están leyendo. Yo no sé para quién sea. Sí, pero ayer de verdad yo estaba en la regadera y yo decía, ¿cómo? Señor, ¿no? Y Dios me hablaba eso. Dios, si en algo se preocupa, es en nuestra estabilidad. Porque si no somos gente estable, no seremos gente que crea constantemente, ¿sí? Entonces tú tienes que preocuparte por tu estabilidad emocional. A veces nos pasa eso, estamos tocando, ¿no? Y tú dices, dice la Biblia que a cualquiera que toque se le abrirá. Sí, pero si oras, si lees, si tienes una relación con Dios. Sí. No esperes milagros si no haces tu parte. Jezabel no se ensució las manos, solo abrió la boca. Y Elías prestó oídos. Iglesia, constantemente tenemos que analizar si nuestro corazón es tierra fértil para las mentiras del diablo o para las promesas de Dios. Yo te pregunto, ahí donde estás, analiza tu corazón y ve si en tu corazón están creciendo promesas de Dios, por lo cual estás bien animado, o si están creciendo mentiras del enemigo, por lo cual tú estás desanimado. El enemigo nos quiere desanimar para bajar nuestras manos constantemente. Quiere que se ponga en duda nuestra identidad en Cristo. Cuando viene el desánimo, se pone en duda nuestra identidad. Porque te cuesta trabajo creer,
porque te cuesta trabajo confiar. Se pone en duda nuestra identidad y eso quiere el enemigo para que bajemos las manos, te descuides y haga su obra en ti. En 2 de Corintios 10, del versículo 4 al 5 dice: las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Yo te pregunto, ¿todo lo que piensas los llevas cautivo? ¿Tus pensamientos son sometidos a lo que dice la palabra? ¿O piensas lo que se te antoja? Pon atención en lo que escuchas y si ya lo escuchaste, lleva cautivo todo pensamiento que vaya en contra de Dios. Elías escuchó el mensaje y lo creyó. Ahora te voy a decir, iglesia, dile al que tienes al lado, repítele esto por favor. Dile: no creas el mensaje y derrotarás al mensajero. Si el enemigo te está atacando, no te aísles, no huyas. Dios hizo algo sorprendente. No regañó a Elías, ni le dijo: ¡ay, Elías, otra vez tú! ¿No? Dios tampoco va a hacer eso contigo si vuelves a caer, porque Dios no está enojado con nosotros. Dios no se enoja de las deficiencias que tenemos, ¿sí? Al contrario, Él está listo para ministrarnos y que en nuestra debilidad Él sea nuestra fortaleza, ¿sí? El problema es que a veces no vamos a que Él nos ministre y vamos que nos ministre la vecina, que nos ministre la amiga, y quién sabe qué te ministra, ¿no? Que ya llegas luego en locura. Pero tenemos que ir a que Dios nos ministre, porque Él está listo para ministrarnos, no para regañarnos. Después de que vemos que la primera ocasión Dios le dijo: vete al monte Querit, pero esta vez, ¿quién fue el que agarró todo y se fue? Elías. No fue una instrucción de Dios, ¿sí? Y dice la palabra que se fue al desierto, ¿ok? Entonces le dice el ángel, lo que ya te había contado, le dice: Elías, bebe y come. Y la primera vez bebe y come y se duerme, y se le aparece por segunda vez y le dice: Elías, bebe y come y levántate. Y le dice: porque el camino aún es largo. Yo quiero decirte algo, iglesia. Levanta tu mano ahí donde estás. Y hoy vengo a decirte lo mismo que el ángel le dijo a Elías: bebe y come de la presencia de Dios. Levántate, porque aún tu camino es largo. Aún tienes mucho, aún hay mucho por qué luchar, aún hay mucho por qué creer, aún hay mucho por qué levantar las manos, ¿sí? No te desanimes. No escuches el mensaje y derrota al mensajero, ¿sí? Amén. Puedes bajar las manos. En el arroyo Querit, Dios mandó a Elías, pero en esta ocasión Elías se mandó solo al desierto. Y a veces nos pasa, no nos manda Dios, nos metemos, ¿no? A veces decimos: es que estoy en batalla, pero a veces no es que Dios nos meta en batalla, sino nosotros solitos nos metemos en batalla. ¿Con qué? Con nuestra cabeza. A veces pensamos demasiado, ¿sí? A veces analizamos tanto las cosas que solitos nos metemos en una batalla que de repente dices: ¿qué hago acá? ¿No? ¿Quién me mandó? Pues tú solito te metiste a ese campo. Entonces Elías, por escuchar un mensaje incorrecto, ¿sí?, se metió al desierto. Dios le dice: ve al monte Horeb y ahí te encontrarás con mi presencia, ¿ok? Yo quiero decirte, si ya te metiste en el desierto, tú solito, asegúrate que ese desierto valga la pena, ¿sí? Porque si no, nada más te la vas a pasar tristeando.
De repente Dios le dice, ve al monte Horeb y ahí te encontrarás conmigo. Elías va a buscar el monte Horeb y se mete a una cueva, ¿sí? Y de repente ahí es cuando dice que vino fuego, se escuchaba el viento, pero Dios no estaba en el viento, ni estaba en el ruido. Y de repente se escucha que Dios le dice a Elías, y espero que esto te lo guardes en tu corazón. Dios le dice a Elías, Elías, ¿qué haces aquí? Y mientras yo leo la Biblia, yo digo, Señor, ¿cómo que qué hace ahí? Pues escuchó a Jezabel, salió huyendo porque tenía miedo, ¿cómo que qué hace ahí? Y yo decía, ¿por qué Dios hace luego preguntas que uno dice, ¿cómo? O sea, ¿estás en serio? O sea, cuando leemos la Biblia vemos que luego pregunta así cosas que tú dices, Señor, ¿no? Y yo leía estos versículos y yo sabía que Dios no le preguntó a Elías, ¿qué haces aquí? Como para saber su ubicación geográfica, porque obvio lo sabía, ¿cierto? Lo sabía. No le preguntó, ¿qué haces aquí? Pues sabía lo que Jezabel había hecho, sabía que Elías había escuchado y por eso había huido, ¿sí? Y yo decía, ¿por qué Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Cuál es la intención de esa pregunta? Yo quiero decirte eso, iglesia. Dios a veces nos pregunta, ¿qué hacemos aquí? Para que nosotros veamos la condición de nuestro corazón. Dios te pregunta, ¿qué haces aquí? Para que tú digas, ¿qué puerta abrí? ¿Qué escuché? ¿Qué mensaje hizo que yo llegara aquí? Yo no sé cómo esté tu corazón hoy, pero si Dios te preguntara, ¿qué haces aquí? ¿Qué responderías? Hay gente que escucha las preguntas de Dios y empieza a responder de esta manera. Es que me hicieron enojar. Estoy aquí en esta condición porque me hicieron enojar. Estoy aquí, Señor, porque todo el mundo me hace cosas. Sí. Dios ya sabía que Jezabel había hecho algo a Elías, sin embargo no era la respuesta que quería escuchar. Dios quería que Elías se diera cuenta de la condición de su corazón. ¿Qué puertas había abierto? ¿Qué sentimientos había dejado pasar? Dios sabía dónde estaba Elías geográficamente, sabía la condición de su corazón, sabía que estaba desanimado y le preguntó a Elías, ¿qué haces aquí? Porque Elías no se había puesto a pensar qué lo había llevado ahí. Yo te pregunto, yo no sé cómo esté tu corazón, pero ¿tú le respondes a Dios echando culpas? O analizando tu corazón de qué fue lo que te hizo llegar ahí, a que sintieras eso. El día que respondas las preguntas de Dios, sabrás realmente dónde estás. Porque cuando Dios hace preguntas, Él ya sabe que te lastimaron, Él ya sabe que nos lastimaron, Él ya sabe que crees que todos están en tu contra, sabe que quizá te sientes solo, pero Él te pregunta para que tú respondas cómo estás emocionalmente y qué fue lo que abriste para encontrarte ahí. Dios nos hace cambiar conforme a sus preguntas. Y cuando no respondemos correctamente, ¿qué creen que pasa? No hay transformación. Si tu respuesta es culpando a los demás, te vas a estancar. Pero si tu respuesta es analizando qué puerta abriste, vas a madurar. Y la transformación vendrá porque lo que te hacía enojar ya no te hará enojar más. Ahora, quiero llamar a todos, no sé cómo se encuentra tu corazón de verdad, iglesia. Pero si hoy quieres irte a encontrar a la presencia de Dios, al monte Horeb, Dios me decía, siempre hay un monte Horeb. Después de un desierto hay un monte Horeb donde te puedes ir a encontrar con mi presencia. Y cuando te encuentras con la presencia de Dios, hay transformación. Sí. Yo siempre me imagino y me gusta imaginarme que cuando llegué a la iglesia, yo llegué sucia. Llegué como
con mi ropa, quizá físicamente no, pero yo así me lo imagino espiritualmente, que llegué con mi ropa rota, llegué con mi ropa pues desgastada, sucia, y que cuando llegué con Dios, Él me cambió la ropa, ¿sí? O sea, me puso un vestido blanco y constantemente pienso y digo, ¿esa acción que voy a hacer va a manchar la ropa que Dios me dio? ¿Eso que voy a hacer la va a romper o la va a mantener? A mí me preocupa algo, es que yo apenas se lo decía al grupo de liderazgo, le decía, creemos que el venir a la iglesia nos hace cristianos, pero no, nos hace cristianos nuestro testimonio, pero si tu testimonio es como los del mundo, no eres cristiano. Pero si tu testimonio es diferente a los del mundo, le sacas una sonrisa a Dios. Yo eso constantemente digo, Señor, yo tengo que marcar la diferencia. Tienen que ver mis ropas diferentes. Dice la palabra, sobre todo vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y a veces nos vestimos, sales y te pones tu ropa de ira y ¡ah, quítate! ¿No? Y dejas el vestido o la ropa que Dios te dio, el amor, el perdón, aquello que marca la diferencia. Hoy quiero llamar aquí al frente a aquellos que quieran responder a Dios pero correctamente, no justificándose, no diciendo es que me siento así porque me hicieron, sino diciendo, Señor, me siento así porque yo abrí la puerta. Yo dejé que el desánimo entrara. Yo dejé que la duda entrara. Yo dejé que me lastimaran. Puse a esa persona antes que a ti. Y fui yo la que dejé que me lastimaran. Así que aquellos que quieran responderle a Dios, ¿qué haces aquí? Vengan al frente, por favor. Y si me ayuda la alabanza, también se los voy a agradecer. Podré alejarme de tu espíritu, jamás podré huir de tu presencia. Si me voy al cielo, allí estás tú. Si desciendo al lugar de los muertos, allí estás tú. Puedo pedirle a las tinieblas que me oculten y tu luz me rodea. Pero aún en las tinieblas no puedo ocultarme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día.